Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el repaso de nuestra prueba avance. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de las representaciones gráficas para variables continuas, histograma, polígono de frecuencia y ojiva. Es la continuación prácticamente de lo que ya habíamos empezado la semana anterior. Las tablas de distribución de clases y frecuencias, nosotros podemos representarlas utilizando gráficas para variables continuas. ¿Cuáles son estas gráficas? El histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva. Ya anteriormente habíamos estudiado la gráfica para poder representar variables discretas. En ese caso era la gráfica circular, la gráfica de barra, gráfica de línea. Vamos a ver qué es lo que nos dice el indicador de logro. El indicador de logro nos dice graficar con orden y aseo los datos mediante el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva. Vamos a ver. Es necesario que nosotros podamos conocer cada una de estas expresiones. Nos dicen gráficas para variables continuas. Una variable continua se puede expresar gráficamente por medio de tres tipos de gráficos, que es el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva. Ahora vamos a ver, ¿en qué consiste el histograma? Nos dice que el histograma es una serie de rectángulos yuxtapuestos de igual base y altura, proporcional a la frecuencia que representa, mientras que el polígono de frecuencia es la representación de los puntos medios de cada una de las clases y las frecuencias. La ojiva es la representación gráfica de las frecuencias acumuladas. Por favor, póngale un poquito de atención a esto, va a ver que no es complicado. Vamos a aplicar los tres tipos de gráficos a un mismo ejemplo. Por cuestión de tiempo lo vamos a hacer así. Se puede aplicar cualquier gráfico en realidad. Entonces nosotros lo vamos a hacer. Vamos a aplicar los tres gráficos al mismo ejemplo. El ejemplo nos dice, este ejemplo fue el último de la clase anterior que usted tuvo que hacer. La siguiente tabla muestra la altura en pulgadas de 100 estudiantes. Completa las partes faltantes y luego construye la gráfica correspondiente para variables continuas. Bien, como usted puede ver, aquí ya tenemos la gráfica. Yo ya se la había proporcionado, ya teníamos el número de clases, el ancho de clases, las frecuencias. Incluso usted ya había hecho la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia relativa ascendente, la frecuencia relativa porcentual descendente también, la acumulada ascendente y la acumulada descendente. Le hemos agregado aquí el punto medio y los límites reales. El punto medio usted ya había aprendido a calcularlo. Hoy les voy a explicar cómo se sacan los límites reales y para qué pueden servir. Los límites reales nos ayudan a poder graficar varios de estos gráficos. En el caso del histograma es esencial utilizar los límites reales. Le voy a explicar por qué. Usted ha visto más de alguna ocasión la forma de los histogramas y se da cuenta que se parecen a los gráficos de barras. Sin embargo, tienen una diferencia y es la forma de sus barras. Estas no van separadas, sino que van juntitas. Entonces nosotros nos podemos fijar aquí en los intervalos de clase. Estos intervalos de clase también reciben el nombre de límites aparentes. Son límites aparentes porque usted se puede dar cuenta que en realidad en cada intervalo hay una diferencia de 1, en este caso porque estamos trabajando con cantidades enteras. De haber cantidades decimales va a ser necesario poder determinar cuál es la diferencia que hay. En el caso de las variables, como le menciono, enteras, sabemos que hay una diferencia de 1 en cada intervalo. Aquí termina en 62 y aquí empieza en 63. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese 1 que existe lo divido entre 2, sería 0.5.
Eso quiere decir que a cada uno de los límites aparentes en el caso del primer límite, voy a restarle 0.5 y en el caso del límite superior voy a sumarle 0.5. Estamos hablando que en 60, al restarle 0.5 me quedaría 59.5. Y al 62, en lugar de restarle, yo le voy a sumar. Si a 62 yo le sumo 0.5, me quedaría 62.5. Y lo mismo voy a hacer con el siguiente intervalo. A 63 le resto 0.5, me quedaría 62.5. Y a 65 le sumo 0.5, sería 65.5. Lo mismo con el siguiente intervalo. A 66 le resto 0.5, me estaría quedando 65.5. Y a 68 le sumo, estaríamos hablando de 68.5. Y lo mismo vamos a hacer en los otros dos intervalos faltantes. Y ya tenemos nuestros límites reales. Si usted se fija, ahora prácticamente no nos sobra nada en el gráfico. Aquí en el primer intervalo tengo 59.5 y termino en 62.5. En el siguiente intervalo empiezo en 62.5. Si usted se fija, cabal donde terminé aquí, 62.5. Y termina en 65.5. Lugar donde voy a empezar en el siguiente intervalo, 65.5. Entonces, ¿qué he logrado con esto? Que ese límite aparente en realidad se me representa como debe de ser, un límite real. Ya no hay una separación en cada uno de los datos. Ahora bien, el histograma, vamos a leer mejor la definición, nos dice que el histograma, en el caso del histograma, para poder graficarlo, utilizaremos en el eje X los límites reales, que son estos de aquí, que hemos sacado, van a ser los intervalos. Y en el eje Y las frecuencias correspondientes. Estas de aquí, mire, por eso en este cuadro yo se las he marcado de otro color, las frecuencias y los límites reales. Esto va a ir en el eje X, nos dicen, y esto va a ir en el eje Y. Aquí, como la frecuencia no tiene una secuencia ordinaria, lo que podemos hacer es, ya que el valor de datos es un poco alto, representarlo en una escala apropiada. Podría ser una escala de 5 a 5 o la que usted considere más conveniente. Vamos a ver. Aquí tenemos ya nuestro gráfico. La altura en pulgadas de 100 estudiantes. Aquí en la parte del eje X se colocan los intervalos. Mira, de 59.5 a 62.5. Apenas tenemos una representación de 5. En el intervalo pegadito, mire, ¿ves? No hay separación entre las barras de 62.5 a 65.5. Tengo una representación de 18. En el siguiente intervalo de 65.5 a 68.5, creo que tengo la mayor de las representaciones. En este caso es 42. 42 estudiantes tienen una altura entre 65.5 y 68.5. Y la siguiente barra, que es de 68.5 a 71.5, tengo una representación de 27. La viene siendo el segundo valor más alto. Y por último, 71.5 a 74.5 apenas son 8, quiere decir que los más altos son pocos, ¿verdad? No es la mayoría de los más altos. Interpretando el gráfico nos podemos dar cuenta que la mayoría tiene una estatura en pulgadas promedio. No son ni muy bajos ni muy altos. Ya podemos empezar nosotros incluso a poder interpretar el gráfico de esa manera, y de esta manera hemos construido nuestro histograma. Miren, en el eje X colocamos los límites reales y en el eje Y las frecuencias. Aquí prácticamente lo hizo de 5 en 5 y nosotros ubicamos el valor de forma aproximada. Así como usted puede hacer un gráfico de barras, simplemente esto no va separado, los límites aparentes se cierran y se generan los límites reales. En el caso del polígono de frecuencia, lo que voy a utilizar para poderlo construir es la frecuencia y el punto medio.
El punto medio aprendimos en la clase anterior cómo lo vamos a hacer para sacarlo, pero si a usted se le olvidó, se toma el primer límite aparente y se le suma el segundo, 60 más 62. A esa suma se le hace una división entre 2 y el resultado es el punto medio, el cual no se aproxima. Aquí nos ha dado valores enteros, si nos hubiese dado valores decimales, tengo que colocar esos valores decimales. ¿Por qué no se aproxima? Porque en el gráfico eso nos afectaría. Vamos a ver, recordemos, en el polígono de frecuencia se utiliza la frecuencia y el punto medio. Y tenemos nuestro polígono de frecuencia. Si usted se fija, aquí están los puntos medios. Este gráfico es pero muy parecido al histograma. Incluso algunos en el mismo histograma trazan el polígono de frecuencia. Prácticamente estos puntos, el punto en 5, el punto en 18, el punto 42, el 27 y el 8, son los puntos medios de cada barra. Si usted se fija, mira, son como que yo agregué un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. Ahora hay un detalle a tomar en cuenta. Si usted se fija, mi primer punto medio es 61 y mi último punto medio es 73. Sin embargo, para poder cerrar el gráfico, que no me quede aquí este punto, el inicial, y este punto, el inicial, se agregan dos puntos medios. Un punto medio anterior a la frecuencia que yo tengo, en este caso 61, un punto medio anterior. Yo veo cuál es la diferencia entre los puntos y le resto, sería 58. Y el último punto medio, que es 73, yo le agrego un punto medio más, que sería 76. Solo me fijo en la diferencia, que en este caso es 3. ¿Para qué me sirve esto? Para cerrar mi polígono de frecuencia. Lo cierro aquí en 0 y lo cierro aquí en 0. Y lo podemos interpretar de igual manera como lo hicimos con el histograma. Este no es complicado el poderlo interpretar. Y si usted se fija, la apariencia es bastante parecida, pero es un polígono de frecuencia que nos puede servir para poder interpretar cualquier tipo de gráfico y de información. Vamos a ver la ojiva. En la ojiva sí debemos de tener cuidado, se nos van a presentar dos ojivas. Leamos la definición. Es la representación gráfica de las frecuencias acumuladas. Se representan dos tipos de ojiva, una ascendente y la otra descendente. En el caso de la ojiva ascendente se trabaja en función de los límites reales y la frecuencia acumulada ascendente, mientras que en el caso de la ojiva descendente se trabaja con la frecuencia acumulada descendente. Hay algunos autores, hay algunos libros, que en lugar de utilizar los límites reales utilizan los puntos medios. Se puede hacer de esa manera también, no hay ningún problema. Nosotros vamos a utilizar los límites reales porque son los valores más utilizados. En este caso voy a crear mi ojiva ascendente. Para poder crear mi ojiva ascendente me dice que tengo que utilizar la frecuencia acumulada ascendente, que es esta de aquí. Mire, aquí se la he marcado de forma diferente. Y los límites reales. En este caso se utilizan los límites reales superiores, que es esta columna de aquí, mira. Esta columna de aquí son los límites reales superiores. Pero es necesario agregar el primer límite real inferior. O sea, voy a agarrar el 59.5 y después me paso a agarrar todos los de esta columna. ¿Para qué se hace esto? Para poder cerrar la ojiva, de lo contrario no la voy a poder cerrar. Entonces voy a agarrar el 59.5 y después voy a empezar del 62.5 para abajo, los límites reales superiores. Estos son los inferiores, los de esta columna. Pero yo voy a agarrar los superiores, solo me va a servir el primero. Y la frecuencia acumulada ascendente. Bien. Aquí yo he tomado una tabla en donde está lo que le mencioné. Mire, tomo el 59.5. Obviamente, como no hay una frecuencia acumulada para él, yo le agrego 0. La frecuencia empieza a partir del 62.5, que es 5, 65.5, que es 23, y así sucesivamente. Ahora bien, los límites reales superiores yo lo coloco aquí en la parte de abajo, en el eje X, y la frecuencia acumulada sobre el eje Y. Y voy ubicando los puntos, estos puntitos que usted puede ver. En el caso de 59.5 sería 0, en el caso de 62.5 sería 5,
En el caso de 65.5 sería 23, de 68.5 sería 65, y así sucesivamente. Coloco los puntos y luego trazo una línea suave que vaya pasando por los puntos. Mira, tiene que verse ese nivel en donde empieza a crecer y hay un nivel de declive y ya va tomando otra forma. Ahora, ¿cómo se interpreta esta gráfica? Depende. En el caso del ascendente yo la puedo interpretar de la siguiente manera. Este punto está representado por apenas 5 estudiantes. Eso quiere decir que solo 5 estudiantes pesan menos de 62.5. Mire, como es ascendente lo interpreto así. 5 estudiantes pesan menos de 62.5, o en este caso es altura, sería 5 estudiantes miden menos de 62.5. En el caso de, por ejemplo, este punto que está representando a 65, sería 65 estudiantes tienen una altura menor a 68.5 pulgadas. Y, por ejemplo, el último punto, que sería 74.5, sería 100 estudiantes tienen una altura menor a 74.5, obviamente, ¿verdad? La totalidad de estudiantes tienen una altura menor. Esa es la manera de interpretar una ojiva ascendente. Ahora, en la ojiva descendente, los límites siempre los voy a tomar como le había explicado, pero a diferencia de la frecuencia acumulada ascendente, voy a utilizar la descendente. Eso haría que la ojiva me quedara así, de esta manera. Por aquí tenemos el cuadro, aquí se interpreta de manera diferente. Por ejemplo, el 100 estudiantes, que es la muestra completa, pesa más de 59.5, obviamente. Si yo me ubico en este punto me está representando 95 estudiantes tienen una altura menor de 62.5. Si me ubico en este punto 68.5 sería referente a 77. 67 estudiantes tienen una altura mayor a 68.5. Esa es la manera correcta de poder interpretar este tipo de gráficos. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Van a practicar ustedes con este ejemplo. Nos dice: el departamento médico de una universidad realiza el registro de la masa en libras de los estudiantes que forman parte de los equipos que competirán en los Juegos Universitarios. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Complete la tabla y construya el gráfico de su elección. Se va a llenar toda la tabla. Cuando ya la tenga lista, va a construir ya sea el histograma, ya sea el polígono de frecuencia, o ya sea la ojiva. Usted escoge la gráfica que va a utilizar. Eso prácticamente correspondería a la clase de hoy. Vamos a poder trabajar el ejercicio y nos vemos otro rato en Meet para poder platicar.